¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si construimos un edificio sobre una esponja? ¿O qué pasaría si ese mismo edificio lo ponemos en un suelo mucho más duro? ¿O qué pasaría si ese mismo edificio lo ponemos en otro tipo de esponja? Al final es el mismo edificio, pero con un diferente suelo. Esto quiere decir que la mecánica de suelos se dedica a estudiar la reacción del suelo frente a esta pequeña construcción que queremos hacer. Es muy importante porque así notamos si es viable la construcción que vamos a hacer en ese tipo de suelo. Bueno, pues ya como pudieron ver, la mecánica de suelo es algo muy importante porque está en todos lados y es necesaria, muy necesaria cuando tú vas a construir pues cualquier cosa, una casa, una catedral, un edificio enorme de, no sé, de 59 plantas o 59 pisos, no importa, como le digas. O tú vas a hacer un mini edificio de 3 pisos, entonces, o sea, no importa qué tú vas a hacer, necesitas cosas de la mecánica de suelos, ¿no? Pues curiosamente en México nos tocó un suelo horrible, de la fregada, así una basura, y pues nos hicimos buenos en mecánica de suelos, ¿no? Y esto lo refleja muy bien la catedral, porque en la catedral de la Ciudad de México, ¿no?, que está en el Zócalo, pues además de que tenemos este suelo de porquería que ya les dije, porque tenemos esa arcilla horrible que a veces tiene mucha agua y a veces no, y en base al agua que tiene cambia su volumen, pero a veces no cambia su volumen a como lo tenía antes, sino a veces lo cambia al volumen que se le antojó. Eso depende de las propiedades que tenga esa arcilla. Es muy mala la arcilla que tiene la Ciudad de México. Eso hay que agregarle que en la catedral tenemos restos arqueológicos. ¿Cómo que restos arqueológicos? Pues ustedes verán la historia de la Ciudad de México cuando los españoles vinieron a conquistar Tenochtitlán, que era esta ciudad preciosa en un lago. La conquistaron, o sea, se pelearon con los aztecas, hubo una guerra muy sangrienta, y cuando la conquistaron, pues decidieron poner ahí la ciudad. Y pues bueno, estaba en un lago, ¿no?, la ciudad. Por eso tenemos un suelo horrible, porque la arcilla que está ahí, pues era de ese lago, del lago Texcoco, y pues no ayuda en nada, y además decidieron, como de manera simbólica, poner las iglesias en las pirámides que tenían ellos para un dios en específico, ¿no? Y pues esta catedral, la Catedral de la Ciudad de México, está sobre, me parece que es el Templo Mayor, ¿no? Y esto es real que ustedes pueden ir al Zócalo, pueden ir a la catedral y al lado hay un museo para poder ver los restos que todavía tienen ahí expuestos, que la verdad se los recomiendo mucho porque están padrísimos. Y digo, está padrísimo ir como turista, o sea, la verdad te la pasas de poca madre, pero cuando ya eres un ingeniero civil o cuando eres arquitecto o cuando tú quieres construir en esa zona, pues es un dolor de cabeza. Y pues bueno, entonces en la catedral, pues tú tienes tus restos arqueológicos y tienes tu arcilla. ¿Esto qué hace? Que tu catedral se hunda de manera diferencial, o sea, en una parte se vaya hundiendo a cierta velocidad, pero en la otra pues va llevando su ritmo. Y al final, a lo largo de los años, esto va haciendo esta diferencia que se va haciendo de manera muy grande. Ajá. Esas velocidades empezaron a medir porque pues vieron que estaba de la fregada, y en los años 90 pues lograron tomar que en cierta zona de la catedral se hundía a 14 milímetros por año y en otra zona pues a 20 milímetros por año. Entonces ustedes dicen, bueno, son 6 milímetros, o sea, no pasa nada. Pues sí, pero eso en un año. Tú ponle todos los otros años, vele sumando y se va haciendo algo bastante grande. Y bueno, entonces pues vieron ese problema y le dijeron a dos doctores, a dos personas muy importantes. Uno era el doctor Fernando López Carmona y el otro el doctor Roberto Meli Piraya. Ellos dos pues les dijeron, oye, se está hundiendo la catedral, por favor ayúdanos, y dijeron, órale. Y pues decidieron hacer la construcción en tres partes para lograr que la catedral se hundiera de manera uniforme, ¿no? Porque realmente hacer que no se hunda es muy difícil. No es imposible, se puede ver en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, pero ese es otro rollo que después lo podemos hablar si quieren. Pero en la catedral pues ya era muy difícil lograr que no se hundiera, entonces dijeron pues que se hunda de manera uniforme, ¿no? Ya no diferencial, porque se nos va a caer la catedral, y que se caiga la catedral cuando hay una misa, pues tú estás en la misa comulgando y de la nada se te cae el techo, pues tú dices, Dios santo, ¿no? No vas a decir nada porque ya te morís, ¿no? Pero pues va a ser un desastre. Además, esa catedral pues tiene más de 300 años. Como sea, pues bueno, entonces dijeron, vamos a dividir en 3 zonas esta parte, ¿no? Bueno, en 3 partes, 3 etapas, ¿no? Primero la construcción de las lumbreras, no es una lámpara, no es una luz, es un túnel que se hace en el suelo para poder ir a la cimentación, para poder ir a la parte que tú quieres del suelo y poder hacer
hacer tu excavación o hacer lo que tú quieres de eso en específico. También la segunda parte es lograr el abatimiento del nivel freático. ¿Esto qué diablos es? Si ustedes ven una piscina, ven una alberca, pues esa parte como del reflejo, ese es el nivel freático del agua, ¿no? Como la parte superior, la superficie. Y pues el suelo está compuesto de agua, también de aire y también del suelo, pues del suelo, del sólido, ¿no? Pero entonces como todos los suelos tienen agua, sobre todo las arcillas, pues hay que ver en dónde está ese nivel de aguas freáticas, ¿no? Dónde está la superficie del agua. Entonces, como en las arcillas es muy común que esté muy arriba, pues hay que bajarlo lo más posible. Y entonces lo que hicieron, empezaron a bombear el agua para poder bajarlo y poder hacer la subexcavación que querían lograr. Y pues la tercera etapa, que era lo más importante ya como tal era la construcción, es quitar volúmenes de suelo en ciertas zonas de la catedral para lograr ese emparejamiento. Es como si ustedes tuvieran la catedral sobre una esponja, ¿no? Vamos a llamar una arcilla una esponja ahorita, ¿no? Pues se va hundiendo diferencialmente, ¿no? Pero entonces si tú del otro lado le sacas volumen, pues se va como que a enderezar, ¿no? Y si te pasas, ¿no? Pues le pones del otro lado. Y si te pasas así. Entonces vas midiendo más o menos. Entonces llenaron de sensores también la catedral para poder estar checando eso, y también lo vieron con las estaciones totales, que son esas como que camaritas que luego ven en las carreteras cuando van a hacer una. Esas son las camaritas las que les saludan. No les saluden porque no les van a sacar una foto. Simplemente están midiendo las elevaciones que tienen ese punto en específico que estén midiendo. Y como sea, pues esa era la parte esencial de la construcción. Le sacaron tramitos de suelo, ¿no? Ciertos hoyitos, ¿no? Que se los fueron haciendo para poder lograr como ya un enderezamiento de la catedral, vamos a llamarlo así, o sea, ya está pareja. Pero pues seguían con el problema, ¿no? De que se va a hundir. Todo esto fue del 91 al 93, 94, por ahí. Y pues vieron, o sea, se sigue hundiendo, entonces tenían que hacer algo. O sea, las velocidades seguían ahí de 14 milímetros al año y 20 milímetros por año, ¿no? Entonces, o sea, en un año iba a haber otra vez 6 milímetros de diferencia y cada vez más. Entonces, lo que decidieron fue inyectarle mortero. El mortero es un tipo de concreto pues mucho más pobre que lo estructural, pues bueno, era específico para esta construcción, en donde tú le inyectabas al suelo mortero para que se hiciera más suelo, ¿no? Porque si tienes un suelo blando, pues agarras su antónimo y lo tienes que hacer estable, ¿no? Más duro. Entonces, como ya tienes esa idea en mente, pues nada más hay que ver cómo lo hacemos más duro. En este caso es inyectándole mortero. Ya que le inyectaste tú tu mortero, pues tienes que ver primero más bien en dónde. Tienes que ver en dónde le vas a inyectar ese mortero, ¿no? Sobre todo porque como la catedral está en funcionamiento y es un monumento histórico, pues la gente quiere ir a verlo. Entonces tú tienes que hacerlo lo más rápido posible y tú tienes que ver en qué zonas afectas lo menos posible la gente que va, ¿no? Entonces, si tú ves la catedral de arriba, pues en todas las esquinas intentaron pusieron el mortero, pusieron el mortero, y también en ciertas partes de los muros, ¿no? Entonces tú hacías tus hoyos, ¿no? Tus hoyos y le inyectabas el mortero para que se estabilizara más el suelo, y sí lo lograron. Pero bueno, tú dices, bueno, le inyectas el mortero y luego ¿qué? ¿No? O sea, no, si tú ves como si tuvieras un corte en la catedral y en el suelo, pues verías que abajo de la catedral pues hay como diferentes capitas de suelo, ¿no? Verías los restos arqueológicos y también verías que hay arcilla por todos lados y también hay como otras capas, ¿no? Porque a lo largo de los años se va acumulando el suelo y los suelos no son los mismos, son diferentes tipos de suelos. Entonces, pues tienes que ver hasta dónde es como la mejor profundidad para que llegue el mortero, ¿no? O sea, vieron la capa más dura que esté más cerca de la superficie. Ajá. Y de ahí pusieron el mortero hasta la catedral, hasta la cimentación. ¿Para qué? Para que estuviera ya más estable y cuando se hundiera de manera más. Y entonces, en todos esos puntos que ya les dije, pusieron el mortero y en esa profundidad. Y pues funcionó, ¿no? Porque al final volvieron a medir las velocidades como en 2008, me parece, 2008-2009. Y pues ya había una velocidad de hundimiento en un lado de 1 milímetro por año y en otro de 3. Entonces ya, pues, la verdad está mucho mejor el hundimiento diferencial y también está pues, mucho más parejo, ¿no? Digo, esto no significa que no vaya a pasar en el futuro, que otra vez vamos a tener que estabilizar la catedral. Es más, seguro va a pasar dentro de unos cuantos años. Pero pues bueno, ya nos preocupamos en ese momento. A ver qué técnica se nos ocurre para mejorar el suelo. Además, pues mientras más pasa el tiempo, más expertos nos hacemos. Y pues básicamente eso es lo que pasó en la catedral, ¿no? La verdad es muy interesante este caso. Ilustra muy bien la porquería de suelo que tenemos aquí en México, pero pues
Gracias a eso, pues nos estamos haciendo muy buenos en mecánica de suelo. Y la verdad es que es muy interesante porque pues alguien tiene que proponer este tipo de soluciones, alguien tiene que saber si tienes este suelo, qué podemos hacer para mejorarlo antes de construir, y por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, espero les haya gustado este video y básicamente es todo.